Visiones aplicadas a las organizaciones. En el transcurso de la historia se han originado diferentes teorías de cómo una organización debe ser observada y estudiada. Estas visiones iban de acuerdo con los tiempos que se iban desarrollando y muchas de ellas solo tuvieron una pequeña acogida entre pocos científicos. Es por eso que vamos a centrar nuestro estudio en dos tipos de visiones que más acogida han tenido y que duraron más en el tiempo, que es la visión mecanicista y la visión sistemática. La visión mecanicista de las organizaciones se encuentra estrechamente ligada a las ideas que fueron profundizadas por Descartes, Newton y Locke. René Descartes, que es considerado el pionero de las matemáticas modernas y uno de los fundadores de la filosofía moderna, en sus estudios encaminó entonces a la filosofía y las matemáticas, ya que la ciencia era comparable a un árbol. La metafísica es la raíz, la física es el tronco, y las tres ramas principales son la mecánica, la medicina y la moral. En sus estudios, él dio paso al método cartesiano, que fue el impulso necesario que necesitaba el modelo matemático para ser aplicado con éxito en la lógica y en la filosofía, transformando la visión del mundo que se tenía hasta ese momento. Este método se puede ver como una colocación de pasos para ayudarnos a deducir y explicar lo que conocemos. Estos pasos dados por Descartes son: la regla de la evidencia, no admitir jamás como verdadero cosa alguna sin conocer con evidencia que lo era, es decir, evitar con todo cuidado la precipitación y la prevención y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentaba tan clara y distinguidamente a mi espíritu que no tuviese ocasión alguna para ponerlo en duda. El análisis, dividir cada una de las dificultades que examinase en tantas partes como fuese posible y como queriese para resolverlas mejor. Síntesis. El tercero, en conducir por orden mis pensamientos, comenzando por los objetivos más simples y más fáciles de conocer para ascender poco a poco, como por grados, hasta el conocimiento de los más compuestos, suponiendo incluso un orden entre los que se preceden naturalmente unos a otros. Y por último, comprobación, en realizar en todo unos recuentos tan completos y unas revisiones tan generales que pudiese estar seguro de no omitir nada. Teniendo ya el estudio que hace minuciosamente Descartes, pasamos a ver la filosofía de Newton, quien se convirtió en el primer científico en establecer una teoría sobre el universo, basada en su totalidad en la matemática y no solo en la observación y descripción detallada de los fenómenos. El método racional utilizado por Newton se traduce a una versión más elaborada del método cartesiano, el cual podemos llamar mecanicismo de Newton. Este mecanicismo se caracteriza en las bases que obtienen a partir de la observación de los fenómenos exteriores y no solo en la deducción matemática. Como parte fundamental del mecanicismo se encuentra la necesidad de reducir y descomponer los fenómenos físicos en unidades elementales utilizando la percepción. Los sistemas eran vistos entonces como cerrados. El campo de investigación se encontraba siempre enfocado únicamente a la superficie de obtención que se estaba estudiando sin tener en cuenta el exterior. La representación simbólica de un fenómeno debe siempre reducir el todo a sus partes. Este método, al ser meramente cuantitativo y no cualitativo, tiene un vínculo fuerte con una visión estática del mundo. El mecanicismo de Newton fue ampliamente utilizado en todas las ramas de la ciencia por muchos siglos, pero a medida que los descubrimientos se volvieron más avanzados, se comenzaron a notar falencias en este método hasta demostrarse que no es totalmente cierto. Por ello, aparece luego el historiador Locke, que luego de haber estudiado la interesante historia del mecanicismo, él propuso en sus estudios filosóficos sobre el origen de las ideas. Redujo a las sociedades humanas como resultado del comportamiento de los seres humanos que los componen sin tener en cuenta el todo como parte de su estudio. Para él, cada
ser humano es un mundo autónomo y separado totalmente del entorno que lo envuelve. Luke trató de mezclar el mecanicismo con una concepción teológica, colocando a Dios como origen de las causas que provocan todos los movimientos de los seres humanos. Además, crea una enajenación del cuerpo de la persona, creando un sentido de propiedad del ser humano sobre su propio cuerpo. Para Luke y los demás adeptos al mecanicismo, el mundo y por consiguiente las organizaciones humanas son concebidos como máquinas despojadas de cualquier finalidad diferente a la eficiencia. Esta fue la visión mecanicista que fue a través de la historia muy importante en su momento. Ahora bien, vamos con la visión sistemática. En un estudio vertiginoso en el avance de la ciencia se encontraron varios expositores de esta visión. Uno de ellos es Bertalan Lanfy, quien cuestionó el mecanicismo y su aplicación a los sistemas biológicos, ya que ésta proporcionaba una explicación débil a los grandes problemas y fenómenos que ocurren en los sistemas vivos. Este disconformismo de Bertalan Lanfy con el mecanicismo lo llevó a plantear una reforma radical en el pensamiento global, introduciendo el paradigma de los sistemas, plasmando en su teoría general de sistemas. Entonces, vamos a profundizar en el tema de la visión sistemática a partir del pensamiento sistemático que generó el paradigma de sistemas, que se basa en la percepción del mundo real en términos de su totalidad. Debe ser esta realidad como una concepción de elementos en el cual las relaciones y el medio ambiente que los rodea son tan o más importantes que estos para poder dar una explicación satisfactoria. Existen varias maneras de observar el mundo, pero vamos a hablar de 3 niveles importantes que pueden conducir a una visión apropiada de la realidad. Estos han sido trabajados con bastante frecuencia en la literatura concerniente al pensamiento sistemático y están basados en el análisis natural de cualquier fenómeno de la naturaleza. Primero, eventos. Un evento es cualquier cosa que sucede. Estos implican una acción directa del entorno sobre el sistema y son el primer punto de contacto entre el observador y una realidad. Segundo, patrones de conducta. Si los eventos se encadenan de una manera apropiada, se forma este segundo nivel que se puede explicar como un conjunto de acciones que permiten la creación, por parte de un boxeador, de explicaciones simples de las razones que producen los eventos. Tercero, estructura. Al hablar de estructura se está haciendo referencia a los distintos componentes que hacen parte de un sistema y las relaciones que existen entre estos. Es esta estructura la encargada de definir los patrones de conducta de un sistema dado. Cuando la estructura de un sistema cambia, es posible que los patrones de conducta y los eventos también cambien. Partiendo de estos niveles, se pueden formular unas leyes que rigen el pensamiento sistemático. Una de ellas es la estructura determinada del comportamiento. En un sistema abierto, no son solamente las partes que lo conforman las que defienden o definen el sistema, sino también de la manera como las relaciones entre estos forman una estructura interna en el sistema. Es la estructura la que define la forma como el sistema se presenta ante la realidad. La segunda ley es pensar en el todo del sistema, pero actuar en sus componentes. El éxito del estudio de cualquier sistema utilizando el pensamiento sistemático se encuentra en la capacidad de observar la totalidad del sistema y el entorno que lo rodea. Para poder realizar cambios en el sistema es necesario enfocarse en los componentes de este, pero sin olvidar el todo, o si no se caería en la visión mecanicista. La cuarta ley, ante una intervención, se empeorará antes de mejorar. Si se producen cambios en un sistema, este tendrá a comportarse por un corto lapso de tiempo peor que antes debido a los cambios que se deben acoplar a su estructura. Cuarta, los problemas de hoy fueron soluciones de ayer. En las organizaciones modernas, muchos de los problemas de desempeño que se presentan
se deben a soluciones instaladas en el pasado para solucionar los problemas de ese entonces. Esto se debe a que las soluciones son pensadas por lo general para un corto lapso de tiempo. Al ver las organizaciones como un ente integrado, conformados por múltiples componentes con relación entre ellos, se puede detectar con profundidad requerida los problemas que ésta tenga y los procesos que se puedan aplicar para realizar cambios en ella. Para ello se tiene en cuenta la dinámica de sistemas. La palabra dinámica tiene un sentido opuesto a la estática, lo que significa en el campo de los sistemas cambios que las diferentes variables relacionadas y componentes de éste sufren a través del tiempo. La metodología propuesta por la dinámica de sistemas es de gran utilidad para el estudio de los sistemas sociales, en los cuales se presenta una constante retroalimentación entre estos y el entorno que los rodea. En el pensamiento sistemático, cada variable de un sistema es al mismo tiempo causa y efecto, por lo cual el punto clave para poder aplicar el pensamiento sistemático se encuentra en ver las variables como un sistema circular y cambiante, que es el pensamiento dinámico, y no como líneas rectas, que es el pensamiento lineal. La relación entre el pensamiento sistemático y la dinámica de sistemas es que en la dinámica de sistemas se pasa de la observación realizada utilizando los pensamientos sistemáticos a la elaboración de diagramas y modelos computarizados para la correcta simulación del sistema. Por ello se tienen en cuenta los diagramas de influencias y los diagramas de Forrester. Los diagramas de influencia son un punto de partida para la generación de modelos utilizando la dinámica de sistemas. Para la construcción de estos diagramas existen unos patrones que son de aceptación general. Una buena práctica es escoger palabras y no verbos o frases para nombrar las variables de un sistema. De esta manera, obtenemos un diagrama simple con retroalimentación positiva y formando un círculo vicioso en donde el aumento de una variable hace aumentar a la otra. Los diagramas de Forrester. Jan Forrester, ingeniero de sistemas, es un responsable en la creación de la metodología de la dinámica de sistema en los años 50. El diagrama de Forrester se obtiene de tomar un diagrama de influencias y clasificar las variables o nodos en variables de nivel, de flujo y auxiliares. Las variables de nivel son las variables de estado del sistema, ya que su valor determina la situación en la que se encuentra el sistema. Las variables de flujo expresan las variaciones en el tiempo de las variables de nivel. Por ejemplo, en un vaso la variable de flujo es el chorro de agua que le está llenando. Las variables auxiliares se encargan de colocar en una definición completa de las variables de flujo y ayudan a hacer más comprensible el modelo. La representación gráfica utilizada es la siguiente. Las variables de flujo se representan por una flecha, los niveles por un cuadrado rectangular y las auxiliares por un círculo, que van entrelazadas entre sí. Esta es la representación de los elementos básicos de un diagrama de Forrester, pero además se pueden utilizar los siguientes símbolos, que es la nube, que representa una fuente inagotable, el retardo representa retrasos de una variable de flujo, y la variable externa, su evolución es independiente a las demás del sistema. Partiendo de este modelo, es posible integrar los datos de un sistema en una herramienta informática en donde se permiten hacer las simulaciones pertinentes para lograr el estudio requerido del sistema.